Una luna nueva que nos pone en contacto con el misterio. Eso no es nada fácil. ¿Cómo hablar del misterio? ¿Cómo hablar de lo invisible? ¿Cómo hablar de lo que se siente, de lo que se percibe, de lo que genera un antes y un después en nuestra alma? ¿Cómo hablar de una experiencia de una sustancia psicotrópica? ¿O cómo hablar del enamoramiento? Pues en la literatura muchos poetas lo han hecho de una manera artística y bella. En la escultura o en la pintura también, en el teatro o en el cine también encontramos muchos ejemplos. Nosotros como astrólogos vamos a tratar de encontrar las palabras adecuadas para representar el misterio que trae esta luna nueva. Y pues, ¿quién mejor para hacerlo que nuestro querido Rafa en nuestro clásico de los jueves? Gracias, Rafa, querido, por estar acá. Bienvenido. Querido Juan Carlos, querida audiencia, otro jueves más, qué alegría, siempre en semana, ya como cuando comienza el lunes, ya digo, uy, cuánto falta para el jueves jupiterinos, y el día anterior ya arranca el entusiasmo y a la mañana de los jueves más aún. Así que un grato saludo a todos, a todas. Bueno, vamos a estar abordando lo que se dice que es también la inauguración de la temporada de eclipses, ¿no? Con esta luna nueva a los 9 grados del signo de Piscis. Justamente con todo esto que decías recién, ¿no? De cómo poner palabras a aquello que está en el mundo de lo simbólico, a mí en lo personal este programa me representa un desafío porque supongo que le debe pasar a mucha gente, ¿no? Que cuando tenemos imágenes en la cabeza, una idea, que es como que aparece por medio no solo de imágenes, sino también de sonidos mentales, etcétera, querer ponerla en palabras, a mí al menos cuando no puedo, sobre todo para hablar de astrología, me genera impotencia, es la verdad. Entonces me parece que es un gran desafío porque Júpiter va a estar muy presente en el signo de Géminis, haciendo una cuadratura al Sol y a la Luna, y también a Mercurio y a Saturno, Mercurio como eje comunicacional. Entonces me parece que lo que estamos tratando de hacer de despiciar a Piscis, poniéndole palabras, va a ser todo un desafío y también es un gran desafío que se nos presenta en esta luna nueva para todos, en esta semilla que se planta, de ver de qué forma podemos encontrar el punto medio de no querer exagerar con racionalizar aquello que no puede ser racionalizado o racionalizar ese misterio que recién comentabas. Y hay veces que también las cosas tienen que decantar y luego cae un poco la ficha o caen los insights acerca del significado de la parte lingüística de aquella imagen o de aquel símbolo, aquel sentimiento, ¿no? Muchas veces, a mí por lo menos me pasa que en terapia, cada vez que acudo a terapia, toda la vida me pasó, siempre trato de encontrar la hilvanación mental de los conceptos que he hablado y después me doy cuenta y digo, no, Rafael, intentá sentir más lo que sucede, porque cuanto más diálogo mental aparece, más contaminación a la emoción puede haber, pero al mismo tiempo también la palabra es fundamental para expresar en nuestros vínculos todo lo que nos sucede, porque el otro no tiene una antena telepática que puede captar lo que decimos, lo que sentimos, perdón, sin decirlo. Entonces, bueno, nos abrimos a este gran desafío de poder poner en palabras aquello que no tiene palabras, pero bueno, somos seres comunicacionales y para eso, de alguna forma, tenemos un micrófono. Mira, lo que más me gusta de los desafíos es que nos rompe la rutina. Fíjate cómo tú mencionas, este programa para mí es un reto y es un desafío, porque es hablar de algo que es inefable. Y mira el nuevo look que traes para el reto. Estás hecho una pinta, como acá le decimos así cuando Sí, se acá dice que también. No, le dije al peluquero, sacame un par de años. Le digo, vengo de bajar 27 kilos, que estoy en la recta final. En 2 meses, 3 meses termino el proceso. Después está el proceso de mantenerlo. Sí, que es lo más difícil. Le dije, haceme un corte acorde al tono de cara y bueno, acá estamos. genial. Es todo un reto hablar de todo lo que está sucediendo y sobre todo que para mí esta nueva luna es la antesala a lo que viene en marzo, una cantidad de eventos astrológicos extremos. Y además es la última luna nueva que se hace con Neptuno en Pisces, ¿no? Desde el 2011 venimos haciendo lunas nuevas con Neptuno en Pisces, es decir, em,
De alguna forma, cada vez que se hace una luna nueva, se carga una nueva semilla, se carga la energía para movilizarnos en este cotidiano vivir. Y al cargarse esta energía con Neptuno allí, la ha venido cargando de misterio todos los años. Pero en este momento es como una síntesis porque ya es la última luna nueva de Pisces con Neptuno allí. ¿Mm? Por lo tanto, se hace muy importante entenderla, entender de qué va esto. Y más aún, como desde el 2023 entró Saturno allí, eh, pues ha venido aterrizando el misterio, entendiéndolo. ¿Sí? Es decir, si nos damos cuenta, Saturno no entraba en Pisces desde hace 29 años. O sea, todas las lunas nuevas que hemos tenido desde el 2011 con Neptuno allí han sido sin Saturno. Y esta última es con Saturno. Y es la última y es la de síntesis. Entonces, todo esto me da a entender que es una gran oportunidad de focalizar desde la conciencia la sustancia que trae esta luna y hacer algo contundente y humano e individual con el proceso, porque además está el nodo norte, el nodo del destino, el nodo de la brújula que marca las pautas de la vida. Está allí. Y para mí todo esto tiene que ver, querido Rafa, con lo que hace Piscis. Una de sus expresiones es la ensoñación y la fascinación. Un tema súper importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque, Rafa, cuando antropológicamente los excavadores empiezan a encontrar restos humanos de nuestros antiguos, detectan que hay humanidad y no que seguimos siendo primates. La diferencia entre el primate y el humano, el Homo sapiens y demás, ¿sí? Cuando encuentran que los seres humanos empezamos a enterrar a nuestros muertos. ¿Sí? Cuando hacemos entierro con regalos y con que el muerto vaya a hacer un viaje al más allá, entonces le ponen ofrendas o le hacen incluso pirámides porque la persona era muy importante. ¿Sí? Entonces estamos hablando del proceso de Neptuno. Neptuno hace que seamos humanos en la medida que imaginamos que hay un misterio de algo que nos trasciende. ¿Qué pasa? Que hay algo después de la muerte, que hay una historia, que hay un mito, que hay una religión, que hay unos dioses, que hay unos mundos desconocidos. Está el cielo, que está el infierno, que está el purgatorio. Bueno, como sea según la religión y la cultura en donde esté embebido el ser humano. Sin embargo, así nosotros seamos ateos en este momento de la historia, en muchas ocasiones, de todas formas hacemos un rito cuando se muere alguien. Es decir, vamos a una funeraria o incluso si decimos nada de funeraria ni nada de esto, la misma cremación es un rito, ¿sí? O sea, los animales normalmente se muere, no sé, el lobo, se muere el otro lobo, pues se murió y los otros lobos siguen su camino. ¿Ah? Mientras que nosotros no, tenemos que enterrarlo, dejar una lápida, ir a un osario, bien sea, o ir a un entierro. Esto es ese contacto con el misterio, pensar que hay algo que trasciende, ¿sí? Que hay una historia y que como tal. Entonces, ese es el primer factor. El otro factor que nos detecta la humanidad es cuando encuentran en los restos humanos alguien que tuvo una fractura a los 20 años y que, sin embargo, vivió 50 o 60 años. ¿Sí? Entonces dicen, este personaje no podía cazar con esa fractura que tuvo, no podía tener agricultura, ganadería, pero vivió muchos años más después de su fractura. Entonces está hablando otra vez del tema neptuniano, pisciano, ¿sí? El cuidado por el otro. ¿Sí? Fíjate que en la naturaleza convencional, la ley es la del más fuerte. ¿Sí? O sea, tú te hieres, te mueres, porque yo voy a cazar lo que necesito. Sí, es la naturaleza del más fuerte. Mientras que en la naturaleza pisciana es, te heriste, te consiento, te cuido, te atiendo, te mejoro y estamos juntos en esto. Eso es muy pisciano, muy neptuniano. Y es precisamente la conexión con el misterio, porque uno dice, pero ¿cómo se le ocurre devolverse a cuidar al enfermo cuando usted tiene que ir a cazar y sobrevivir en este mundo? Pero es justamente a nivel humano cuidar al enfermo lo que me da la fuerza y la valentía de ir a cazar el doble.
porque tenemos el concepto de la imaginación. Entonces, cuando estamos en la cacería, la fuerza que me da cazar es pensar que hay un enfermo en mi casa que necesita y que si no llego va a morir y va a perecer. Y gracias a esa imaginación y a esa historia que me estoy echando, tengo más fuerza para ir al ataque. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es para contextualizar un poco con ejemplos humanos lo que representaría la conexión con el misterio. Por eso, signo de Piscis y Neptuno se decía en los antiguos Rosacruces que era el signo de la humanidad, donde somos todos una gran humanidad, porque gracias a la imaginación, gracias a nuestras historias, religiones, mitos, es lo que nos permite dar sentido al caos que nos rodea. Y al dar sentido nos da potencia, nos da dirección. Dos cosas con esto que estás diciendo. Una, que esto de los ritos, ¿no? Es el eje Piscis-Virgo, ¿cierto? De tener rituales, los rituales que tenemos a diario, no solo los rituales como hablas de algo trascendental como es, bueno, velar a alguien que se fue y demás, sino también con los ritos que tenemos en el día a día, que muchas veces se trasladan a cábalas, como le decimos, ¿no? El hecho de, bueno, a ver, si entro a la habitación con el pie derecho, me va a garantizar tal o cual cosa. O se usa mucho en el fútbol, muchísimo, en lo que son las cábalas, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que me parece fundamental esta luna nueva para poder revisar qué rituales estamos teniendo a diario que merecen otro camino. Para eso la cuadratura con Júpiter en Géminis. Es decir, esta cuadratura con Júpiter en Géminis nos está diciendo que aquellas cábalas, rituales, que muchas veces son parte de hábitos, que creemos que por hacer tal o cual acto va a haber una consecuencia diferente, podemos tomar otras opciones y otros caminos por estas bifurcaciones de Géminis. Entonces me parece interesantísimo esto que citas, porque es lo que nos permite generar a través de toda esta imaginación y todo esto que es lo inefable que bien decías, un cambio de dirección distinto. Por otro lado, el ejemplo que ponías, ¿no? De ir a cazar o de cuidar a la persona que está enferma, tiene que ver con el Marte en Cáncer, que dicho sea de paso forma un trígono con el Sol y la Luna y con Mercurio y Saturno en Pisces. ¿Por Ah, qué? Porque Marte en Cáncer... voy a ponerlo en pantalla, ¿vale? Ah, Sí, ok, para que ok, se vaya contextualizando un poco el tema. ok. Estabas mencionando precisamente de... Sí, no, que Marte en Cáncer, con este ejemplo que dabas, me parece que es fundamental porque Marte en Cáncer va a conquista de las necesidades básicas y primarias, de la base de la pirámide, como esa pirámide de Maslow, ¿no? Que en la base estaba todo aquello que es la prioridad y lo básico para ir solventando eso, cosa de poder llegar a la punta de la pirámide. Entonces me parece que dentro de todo este océano pisciano que es el todo, podemos tener una dirección hacia dónde ir, que es primero atender lo básico. ¿A qué voy? Las situaciones en las cuales no me estoy protegiendo, las situaciones en las cuales me estoy exponiendo mi integridad, las situaciones en las cuales no estoy cuidando de los míos y de mí mismo. Y también las situaciones en las cuales merecían ser nutridas y merecían ser repetidas por medio de conductas habituales a lo cáncer para poder dar una forma. Entonces me parece fundamental el hecho de que tantas gotas del océano de esta luna nueva pisciana pueden agarrar y decir, bueno, vamos a agarrar lo necesario y lo básico para accionar, para ir en búsqueda de eso. Eso es Marte justamente en cáncer. Por eso este ejemplo que dabas, ¿no? Entre cazar o cuidar al enfermo, bueno, hay prioridades. Cada uno con su contexto tendrá sus prioridades, pero me parece que esta luna nueva con esta presencia de Marte en cáncer, a ver, yo siempre digo que Piscis de los tres signos de agua es el que está al desnudo. Cáncer tiene su caparazón, el cangrejo. Escorpio tiene el aguijón. Piscis está al desnudo. Aquí Marte en cáncer permite generar un cobertizo, una suerte de escudo, como para, como siempre digo, saber por dónde no ir. ¿Sí? Yo creo que esa es uno de los puntos claves y de conquistar primeramente la base de la pirámide. A ver, hay como una suerte de concepto, de frase que dice que si querés apuntar a un orden espiritual, mental, psicológico, primero empezá por tender tu cama todos los días y por ordenar tu mesa de luz. No quiere decir que las personas extremadamente ordenadas le garantiza el resto, ¿eh? A lo que voy es que no podemos pretender empezar por la parte superior si no está cubierta las cuestiones básicas. Y me parece que ese es un punto, uno de los puntos a atacar. Mira, Rafa, tú acabas de darle
dar una información que me parece absolutamente maravillosa y es la defensa de cada signo, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, Mm. Cáncer tiene un exoesqueleto, una caparazón, una tortuga o es un cangrejo, ¿sí? Y Escorpio tiene un aguijón, ¿sí? Y Piscis está desnudo, pero a esa desnudez yo le agregaría otro tema, y es que esa es precisamente su herramienta, la vulnerabilidad, la Ahí va. desnudez, ¿sí? Porque fíjate cómo cuando esa herramienta se vuelve inconsciente en Cáncer, se vuelve un obsesivo defensivo de todo, se vuelve frío y aislado y no se deja tocar el corazón por nadie, ¿sí? Entonces estoy siempre enconchado, encuevado y aislado. ¿Sí? Cuando Escorpio le tocan su arma y se vuelve compulsiva, ¿sí? Está en total de autodefensa todo el tiempo, defendiéndose de todo el mundo y a toda hora, ¿sí? Le van a decir algo y de una vez ya cree que lo están agrediendo, ¿sí? Entonces esto es cuando se va en extremo la defensa, ¿sí? Y miremos a Pisces, ¿sí? Entonces fíjate cómo, como está desnudo, como lo mencionas, su defensa es la vulnerabilidad y entonces el victimismo. Y entonces todo lo que le sucede inmediatamente soy la víctima de lo que está pasando y sucediendo alrededor, ¿sí? Y entonces, o sea, estoy hablando en puntos extremos. Estoy hablando cuando la situación se vuelve compulsiva, ¿sí? Es decir, no pasa por la conciencia. ¿Mm? Y hay un paréntesis ahí en lo que decís, que Marte está en cuadratura Quirón. Exacto. Sí. Entonces, quiero amplificar un poco este proceso de esta defensa que tiene Piscis, que al parecer está desnudo, pero realmente es que fíjate que el poder de la víctima es tremendo, es tan tremendo como el de Cáncer o el de Escorpio o el veneno de Escorpio o el aislamiento y el silencio de Cáncer, ¿sí? Eh, y tiene que ver con la víctima. Vete a la fiesta y yo me quedo aquí solita, pero ve a la fiesta, pero yo estoy solita y fracturada y yo no sé qué voy a hacer de mí, ¿sí? Entonces, tiene un poder enorme, el poder de la manipulación que tiene la vulnerabilidad cuando se usa de manera compulsiva e inversa, es dolorosísimo además, ¿sí? Y es nocivo hasta más no poder, porque ¿quién pelea con la víctima? O sea, ¿cómo peleas tú con alguien que está sufriendo? No puedes, ¿sí? Entonces, se vuelve eh, se vuelve muy complejo el proceso de cómo agarro, cómo le digo que yo tengo derecho a irme a la fiesta si la otra está sufriendo. O sea, ¿cómo la agarro? ¿Cómo le, sí? Entonces, date cuenta cómo la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen que ver precisamente con ese manejo o con esa arma o con esa herramienta que tiene Piscis cuando se vuelve compulsivo, ¿sí? Eh, quiero hacer tanto de mi vida, pero cada vez que hago eso de mi vida, me genera tanto dolor y tanta responsabilidad que no asumo esa responsabilidad. Entonces, ¿qué hago? Pues me enfermo. Así entonces, hago lo que quiero y después me victimizo con todo lo que me está pasando y así no recibo el castigo por lo que hice. ¿Sí? Eh, entonces es un juego supremamente misterioso porque tiene que ver con Piscis. No es claro, no es fácil de atrapar ese juego. eh, Se evade, es una nebulosa, porque entonces, ¿cómo me vas a decir que yo estoy enfermo por mí mismo? Tras de que estoy sufriendo con mi enfermedad, ahora cómo me vienes a decir que es por estar yo escudándome frente a algo, ¿sí? Eh, claro, por supuesto, yo no desmerito en ningún momento el dolor, el sufrimiento. Es más, yo mismo vivo una enfermedad autoinmune, con la cual yo entiendo que cada vez que alguien me decía desde la biodescodificación o desde cualquier otra de las técnicas de transgeneracional o de lo que sea, que eso es porque tú no estás haciendo esto o no tienes conciencia de aquello. Y a mí lo único que me daba eso era mal genio, furia, y decía, ¿cómo se les ocurre? Y yo lo que tengo, lo tengo. Sí, esto no me lo inventé. ¿Sí? Pero por Ujú. eso precisamente son esas nebulosas piscianas que cuando logramos con la luz de la conciencia, que eso significa un sol estando en Piscis, y con
con Saturno, que es el constructor, cuando logramos empezar a hacer como un análisis concienzudo del tema, y no estoy en el juego de victimización ni nada de eso, sino me entrego a ver conscientemente un proceso, seguramente puedo empezar a hacer un camino de conciencia de lo que expresan los síntomas de mi cuerpo y de esa manera desenmarañar el juego inconsciente que estoy tratando de generar con los procesos de víctima, salvador, dependencia, codependencia y demás, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esa energía pisciana. Fíjate qué importante en cuanto a lo que decís, la influencia de Saturno en esta luna nueva. Que dicho sea de paso, aclaremos que se da hoy a última hora de la noche para lo que es América Latina y lo que es Europa ya se está dando entrado el día de mañana viernes, ¿sí? Estamos ahí entre lo que es La el luna nueva, sí. 27 y 28, sí, a los La luna 9 nueva, grados. ahora esto está hecho con un hora universal, 28 de febrero a las 0 horas, o sea, medianoche, 44 minutos. Esto Ujú. significa que para nuestros países como Sí, es Argentina a o la noche. Colombia es en la noche del 27, ¿sí? Porque es 5 horas antes para mí y 3 Y para ti. Europa ya ha entrado bueno, Y el día del Europa, en 28. algunos países de Europa va a ser en el 28 en la madrugada, al amanecer, no, al Sí, amanecer, no, a la madrugada, al a la madrugada. medianoche. Mm. Decía la influencia de Saturno, porque fíjate qué importante que Saturno esté en conjunción a Mercurio y a Neptuno, ¿sí? Mercurio, Saturno, Neptuno en Piscis. Entonces, justamente ahí es donde se puede poner el autolímite a tanto la parte de, bueno, de estar en pose de víctima innecesariamente, pero al mismo tiempo, cuidado, porque eso tiene dos facetas este Saturno. Una es la de que sea una restricción de la comunicación de las emociones. Por el hecho de decir, ejemplo, estoy enfermo y si comunico cómo me siento, cómo eso emocionalmente me está afectando, quizás siento que el otro me va a juzgar. ¿Sí? Saturno. O siento que debería de callarme y de tragarme los sapos, como dicen en Colombia, y tendría que valerme por mí mismo y tener una autosuficiencia increíble. Pero por otro lado, la parte más alta de esta conjunción tiene que ver justamente con que a través de la palabra se construye la compasión neptuniana en la cual podemos hacer de que el otro sienta lo que uno siente a través de sus palabras y viceversa. Entonces, fíjate cómo estamos hablando de esta conjunción, bueno, Saturno-Neptuno, que dicho sea de paso, ya a finales de mayo se va a dar, pero en Aries, ¿sí? Ahora la tenemos aquí en Piscis. Y me parece importante justamente, a ver, como que siempre está presente con el tema de las palabras hasta dónde digo, hasta dónde no digo, qué tan útil va a ser lo que vaya a decir, porque está Saturno, ¿sí? O si voy a tener un calificativo positivo o negativo de la afuera por lo que vaya a expresar. A mí me parece que da más lugar a pensar menos y dejar que Neptuno haga lo suyo y que salgan las palabras sin tanto, tanto, tantas asociaciones mentales, porque justamente este Mercurio tiene una cuadratura con Perdón, no, con Júpiter en Géminis no, eso es el Sol y la Luna, que están por separados. Pero está Júpiter en Géminis presente, que nos puede estar diciendo, a ver, no estás empleando la convicción suficiente porque no estás utilizando las palabras adecuadas. No estás teniendo la fe suficiente en el mensaje que das o la motivación suficiente para decirle algo a un otro porque no estás utilizando las palabras justas y adecuadas y no estás combinando los verbos, los adjetivos, etcétera, de la forma que tiene que ser, ¿sí? Porque Júpiter en Géminis también tiene sus exigencias con la lingüística. Entonces me parece fundamental el hecho de no prestar tanto atención a, como siempre vos decís, ¿cómo es? No al contenido, sí al fondo. El Es así, fondo. ¿no? Sí, sí, sí. Eso, no a la forma, sí No la forma al... al contenido, sí, a la esencia, a la sustancia. Porque si no es un tira y afloje entre utilizar las palabras de la forma adecuada posible y se va perdiendo el mensaje. Cuanto más queramos racionalizar el mensaje que enviamos, más se va a perder la esencia, más se va como a contaminar, entre comillas. Uf. Y es que, Rafa, mira, ahora que estás mencionando esos aspectos que hay ahí con Saturno y con Mercurio, a mí me parece muy interesante hacer énfasis en que, date cuenta que
esta luna nueva, que ya dijimos que es la última que se hace en Piscis con Neptuno, Neptuno está en un contacto casi que partil con el nodo norte y Ujú. Mercurio con el nodo, ¿sí? Y Saturno pues haciendo un juego entre los luminares y esas, es como si estuviera casi en el punto medio entre uno y otro, Saturno, ¿sí? Esto para mí está hablando de la fuerza del destino. ¿Qué es el destino? El destino no es lo que nos pasa, el destino es eso que nos pasa, somos nosotros. ¿Sí? Es decir, estamos acostumbrados a decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que toda la gente afuera están como agrediéndome y no tienen nada que ver conmigo. Ese accidente, ese viaje, eso no, nada que ver conmigo. Me pasa, me agrede el destino. Y resulta que ese destino soy yo. Es como me expreso. El destino y yo somos uno. Soy lo que fue mi familia, lo que fui de niño, como me criaron, los dolores que viví al respecto, el abuso, todo lo que viví ahí, eso soy yo, que ha producido en el tiempo un destino. Y el destino no es aparte de lo que yo soy. Somos uno todo, es una simbiosis que hay entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, las reflexiones de esta luna nueva tienen que ver con ese destino. Y como decía Jung, ¿qué es libre albedrío o el destino para decidir? Pues hacer con gusto lo que toca hacer. ¿Sí? De alguna manera es como ver dos cosas que están antagónicas y que son a la vez lo mismo. ¿Sí? Eh, y esto son las reflexiones de un nodo norte encima de Neptuno y de un Saturno, que también habla de la fuerza del destino, tanto el nodo como Saturno, están hablando del deber ser y de la responsabilidad. Y en esto quiero tocar dos temas. La herramienta número uno de Pisces, que es la vulnerabilidad y la victimización, ¿sí? Saturno. Entonces, pensemos en Saturno como el regente de Capricornio. ¿Y qué es Capricornio? Las grandes cimas, las grandes cabras que están en ascenso constantemente, que miden sus pasos para ir hacia adelante. Saturno en Pisces, digamos, es como añorar, idealizar, soñar con una gran cima, la cima de mi éxito. Entonces empiezo a soñar, es que mi empresa debería ser de tal forma y mi relación de tal otra, y sueño, y además sueño ni siquiera sabiendo si ese sueño viene de mí mismo o de los ojos de mamá o de los ojos de papá o de los ojos de lo social. Y nos pegamos una ensoñación y una fascinación con elevarnos a unas grandes cúspides, Saturno, ¿sí? Galopante. Pero está en Pisces y está hablando acá del destino. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque observemos cómo nosotros occidentales terminamos siempre creyendo que la mejor forma de vivir y de ser felices y demás es soñando con un mejor futuro siempre. Siempre estamos soñando con lo que no tenemos, con lo que podríamos hacer y nos vamos por ahí y generamos unos sueños gigantescos, insuperables, inalcanzables incluso, ¿sí? Y al generar esos sueños inalcanzables, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Pisces? Infantilizándonos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos ponemos metas inalcanzables, nos volvemos supremamente vulnerables y se nos baja la autoestima y la autoimagen porque no logramos llegar a, nunca llegamos ni a la mitad del sueño. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos Ujú. inconscientemente esto? ¿Sí? Para volver a infantilizarnos, como el niño que no puede, como es niño, no puedo ir a la oficina de papá a trabajar con él. Como es niño, no puede manejar el carro, el coche, el vehículo. Como es niño, no se puede ir al colegio solo. Tiene que irlo a llevar alguien, ¿sí? Entonces, inconscientemente utilizamos con Saturno en Pisces la necesidad de soñar lo más alto posible para poder vulnerarnos y decir, no pude. Entonces, también cómo soñamos lo más alto posible y tengo que ir al gimnasio y tengo que hacer una dieta y tengo que criar a mis hijos y tengo que llamarlos y tengo que ir a visitar a mi mamá y tengo tantas cosas que tengo que hacer y no la logro ni la mitad. Y cuando al final del día me siento frustrado, digo, no hice nada, nada de lo que tenía además que hacer. Y en el fondo lo que hay es una necesidad de sentir que no puedo con mi vida, que mi vida me queda grande para vulnerarme, para volverme víctima de la situación y ahí empezar a buscar quién se deja echar la culpa de mi proceso de vida. ¿Sí? ¿Quién se deja echar la culpa de que yo no logro llegar a hacer todo esto? Entonces busco a mi pareja para echarle la culpa que por ti es que no logré esto. O busco a mi mamá o busco a mi papá o a quien sea. ¿Sí? En este proceso
Yo lo que quiero invitar con esta luna nueva y con esta conexión con Neptuno, con el nodo y con Saturno allí, es a ponernos metas realistas, por un lado, metas cumplibles que ayuden a incrementar la autoestima, ¿sí? Y por otro lado, sacarnos la palabra del tengo. Tengo que cumplir un sueño, tengo que cumplir un ideal, eso es falso. Yo no tengo nada, lo único que tengo es que morirme y eso, ¿sí? El tengo es necesario cambiarlo por elijo. Elijo ir al gimnasio porque me da bienestar. Elijo llamar a mi mamá porque ella necesita de mi cariño y mi afecto, ¿sí? O porque yo necesito también verla. Elijo generar mi camino de vida. Ese cambio de tengo a elijo hace que el control ya no esté afuera ni externo, ni que me siga vulnerando en ser infantil, en donde simplemente estoy subordinado a una voluntad externa, a un ideal externo, eh, en donde sigo siendo niño. ¿Y por qué nos gusta vulnerarnos de esa forma? ¿Sí? Por la, porque si hay alguien a quien seguir, cuando yo digo tengo que hacer algo, entonces hay una voz o un ideal o alguien que está diciendo es que tienes, es que este es tu programa. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque es cómodo obedecer. ¿Por qué es cómodo obedecer? Porque lo que resulte de esas decisiones, el responsable va a ser el que me dio la orden, yo no. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, la invitación con un Saturno allí todo es a decirles, elijamos, cada uno de nosotros elijamos, y no que nos toca hacer algo, sino elegimos para asumir el precio y las consecuencias de nuestras elecciones con la responsabilidad de un adulto. De lo contrario, nos quedaremos siempre en la infantilización de estar buscando quién es el responsable de las órdenes que seguí porque yo simplemente seguí órdenes y nunca hacerme responsable de mi vida. Es decir, seguiremos siendo niños por siempre. Esta luna nueva está precisamente mostrando toda esa dinámica para volverla consciente. Mira, dos cosas. A ver, una, hay una frase que se popularizó bastante, quizá vayas a ver gente que lo que vaya a decir no le vaya a caer bien, es sin ánimo de ofender, que la popularizó Gustavo Cerati, el cantante, ¿sí? Conocido, que es mereces lo que sueñas. A mí me parece muy controvertida esa frase, la verdad que mereces lo que sueñas, bueno, no sé, no le encuentro mucho. Entiendo que es algo poético, pero yo prefiero pensar que los sueños se trabajan, ¿sí? Porque si no, bueno, no tengo nada en contra de Cerati, me gusta de hecho. Está todo bien. Por otro lado, yo en lo particular, cuando estoy procrastinando algo, estoy como dejando para después alguna tarea, yo a veces recurro a una técnica que entiendo que puede ser un poco extremista, pero a mí por momentos me sirve, que es pensar en la muerte. Es decir, en algún momento no sé, me quedan 40 años de vida por poner un número. Bueno, no quiero el día de mañana arrepentirme por no haber hecho las cosas ahora. ¿Sí? Y a veces digo, ¿qué pasaría si fuese hoy el último día de mi vida? Entonces, cuando me empiezo a atormentar con esas ideas, que lo hago un poquito a propósito, acá me estoy abriendo un poco, me pongo en acción enseguida. Y cuando me puse en acción, siento que estoy vivo. O sea, con esto que hablabas del morirse, ¿no? Es como que pienso la cuenta regresiva cuando tengo que hacer algo y ahí digo, pará, Rafael, hacelo ya. ¿Qué más esperás? Cuando me acuerdo y recurro a esa técnica que por momentos moviliza bastante, a mí al menos me sirve. ¿A qué voy con esto? Con la parte saturnina, justamente de hacerse responsable de construir aquellos sueños y también entender de que lo que vayamos a soñar y que podamos construir no siempre va a ser exacto. Sí, yo puedo pensar en cómo es la casa de mis sueños, junto el dinero, me pongo a construirla, pero nunca va a ser igual a lo que soñé, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que el mayor vehículo que hay entre aquello que está en la mente, la fantasía y la realidad es el arte. ¿Qué mejor momento para materializar arte con este Saturno en Piscis, con este Mercurio-Saturno, con este Mercurio-Saturno-Neptuno, porque está en la inspiración poética y de poder bajarlo a tierra? Entonces me parece que también, teniendo en cuenta de que está Marte generando un trígono, ¿sí? Con el Sol y la Luna, qué mejor que ponerse en acción como para ir venciendo. Hay una frase que dice, ay, ¿cómo es que dice? Eh, es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Es una canción de un conjunto que se llama La Renga, pero dice así.
Entonces me parece que Repítela, yo por creo que es favor. una luna nueva Repite para la hacer. frase, Rafa, que me parece Es interesante. que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Ujú. Es de un conjunto que se llama La Renga de música, Genial. que es bastante bonita. Y yo creo que el pensar en eso nos hace salir de la parte infantil que recién mencionabas de Piscis. Y además es que esa parte infantil, Rafa, querido, es compulsivo. Esto no es porque nosotros querramos hacerlo ni por manipuladores ni nada de eso. Es la naturaleza humana, porque nosotros como nacemos desvalidos en este mundo y aprendimos que para sobrevivir necesitamos agradarle a mamá o a papá o a la madre sustituta que está al lado para que nos cuide. Entonces, si no aprendemos eso, morimos. ¿Ves? Entonces, si no aprendemos la empatía de reconocer lo que le gusta o no a mamá, a dárselo para que ella a su vez nos cuide y nos contenga, ¿sí? Pues eso es todo lo que es pisciano, eso es todo lo que es el trabajo de la empatía, que lo aprendemos desde niño. ¿Y cómo lo aprendemos? Por la dura necesidad de que si nosotros no tenemos a mamá contenta, nos vamos a morir, ¿sí? Porque no va a haber quien nos alimente y demás. Y eso es pisciano. Entonces, eso queda en, en- en el alma, en las células, en los genes, en la biología, grabado, porque fue como aprendimos a nacer en este mundo. Y hasta que no hagamos un rito de iniciación y de paso donde digamos es que ya no soy niño, ya no me muero si no hay nadie afuera que me dé lo que necesito, ya me puedo sustentar solo. Y eso es lo que hace Saturno entrando en Pisces. Está diciendo, genera unos procesos de autonomía con tus necesidades. Es más, eh, no estés pidiendo afuera lo que necesitas. Si estás pidiendo afuera que te llame tu hijo porque hace mucho tiempo no te llama y tú estás solito aquí, ¿sí? Pues lo que está diciendo ese proceso es que necesitas atenderte, mirarte, ¿sí? En lugar de estar buscando que otro te mire. ¿Sí? Es decir, Fíjate, sí. dime, dime. No, perdón, seis, seis. No, 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 que realmente cada vez que nosotros estamos exigiéndole a algún ser querido algo afuera para que solvente una necesidad adentro, lo que tenemos que hacer es una reflexión de qué tanto que eso yo estoy pidiendo como una limosna que me den, es porque yo internamente no me lo estoy dando, no lo estoy adquiriendo, no tengo la autonomía suficiente en ese proceso. Entonces, un Saturno en Pisces, en medio de todo esto, con el nodo norte y demás, está diciendo, genera las herramientas suficientes cada vez que tienes un dolor de que alguien no hizo lo que tenía que hacer o que esperabas tú que hiciera, pues empieza a generar, o sea, es que tú debías llegar a las 3 de la tarde aquí a mi casa y no llegaste, llegaste hasta las 5 de la tarde. Bueno, pues entonces eso quiere decir que tienes que ocuparte desde las 3 de la tarde en ti, ¿sí? Y no esperar a que otro venga a ocuparse de ti, ¿sí? Entonces, te fuiste, tú no llegaste, pues me voy, me encuentro con alguien más, miro cómo, y después, oye, llegué, sí, pero llegaste a las 5. Yo ya estaba con mis amigos cuando tú llegaste, ¿sí? Y es decir, eso hace que no estemos desde la limosna siempre pidiéndole a los demás las necesidades propias. Creo que un Saturno en Pisces está diciendo configúrate, concrétate en toda tu percepción y sensibilidad. Bueno, ¿quién apoya la causa de esto que estás diciendo? Venus en Aries en sextil a Júpiter en Géminis. Ahí Venus en Aries es como que dice, bueno, mi hijo no me está llamando, levanto yo el teléfono y llamo. Quiero decir, está el deseo justamente de poder equilibrarse función venusina por medio de ejercer el deseo propio e individual. Entonces, dentro de esta disolución pisciana se cuela Venus en Aries para generar una proactividad. Y justamente con el entusiasmo, la confianza, con el sextil que genera con Júpiter, ¿sí? El hecho de poder como tirar varios anzuelos, ¿no? A modo de pesca, que siempre algún pez va a aparecer, ¿sí? Entonces me parece que está buenísima este sextil aquí en el medio de esto que estamos hablando, porque justamente es lo que permite cultivar no solo el amor propio e individual, que es, bueno, digno de Venus en Aries, sino ir a conquistar aquellos deseos que están ahí en las vísceras. Aries no es un signo que se pone a pensar qué desea o lo reflexiona, quiero decir, es ebullición.
Entonces, este sextil con Júpiter nos permite ir a por ello abriendo varias puertas en simultáneo, bien a lo geminiano, abrir varios caminos, ¿no? El automóvil ahí tiene eh, distintos atajos, si se quiere. Entonces, también nos permite jugar con las situaciones e intentar algo y no frustrarnos porque la expectativa no se dio. Que eso es muy de Júpiter en Géminis, ¿no? Dejar las expectativas de lado, ya que el opuesto Sagitario sí genera expectativas. Entonces, qué bueno esto, ¿no? Juan Carlos, que esté Venus en Aries, porque también es donde podemos transmitir y poner en palabras geminianas los deseos propios, qué deseamos en un vínculo, qué es lo que no estamos de acuerdo, qué es lo que estamos deseando para con nosotros mismos. Aquí, más allá de intencionar, se trata de hacer. Marte en Cáncer va a esta acción. Recordemos que Cáncer da forma a las cosas. A ver, como siempre digo, Cáncer viene de Géminis, en donde todas las partículas geminianas, Cáncer genera un borde, una adentro y una afuera, justamente para excluir. Luego Escorpio aparece para recuperar aquello que excluyó Cáncer, eso es otro tema. Pero bueno, me parece que denota mucho lo que es la acción. Y Rafa, precisamente de esta Venus que empieza su proceso de retrogradación, El entonces acá primero, en sí. este grado 10 es donde se pone más lenta y se pone casi que estática y pierde Ujú. toda velocidad, entonces como si se volviera incisiva en ese punto del zodiaco, más que va a retrogradar hasta Piscis, ¿sí? Va a ser todo este camino de ida y de retorno y además va a ser una Venus Star Point ahorita en marzo, o sea, la conjunción, el punto de estrella entre el Sol y Venus se unen, se combustiona. Eh, Todo esto para mencionar que la energía de Aries es supremamente importante porque donde está Venus es donde empezamos a valorarla. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se valora en Aries? El yo soy. Yo soy. ¿Sí? Y con Neptuno entrando en Aries desde hace más de 160 años que no entraba, es decir, desde 1861 no entraba en el grado cero de Aries, y Venus es el que está haciendo procesos de retrogradación en esos grados donde está Neptuno, saliendo de Pisces y entrando en Aries. ¿Sí? Esto yo lo veo como en 1861, cuando Neptuno entró en Aries, se empezó a gestar la terminación eh, de la... esta palabra siempre se me pierde. eh, de la subordinación sin dinero, digamos, de ser esclavos, de la esclavitud. Ah, se abolió la esclavitud. ¿Sí? La esclavitud se abolió con Neptuno en Aries. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezó a surgir que cada individuo tiene sus derechos. Empezó a surgir todo ese tema. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, como allá en 1860, en a mediados de los 1800 sucedió todos esos procesos, en este momento de nuestra historia humana, con una Venus en Aries, es un poco de decir, voy a empezar a abolir la esclavitud que generan los complejos en mi vida con el yo soy. ¿Sí? Cada vez que yo estoy subordinado a un complejo de lo que me sucedió en la infancia, en la adolescencia, a un dolor, a una victimización, a un proceso de vulnerabilidad que sufrí y que digo, es que yo soy así porque compulsivamente por un complejo que sufrí en la adolescencia o en la infancia, ¿sí? Estoy en la misma esclavitud que en los años de 1800, antes de 1860, donde decíamos, pero ¿cómo se les ocurría poner a seres humanos a hacer esto inhumano, sin salario y sin nada, y cómo vendían y compraban esclavos? Pues así estamos nosotros con los complejos internos que cargamos internamente. ¿Y cómo nos soltamos de esos complejos cuando logramos ver no desde la victimización, sino desde la creación y alquimizar el dolor en sabiduría, poder observar que cada uno de esos eventos es el resultado de esas desgracias que viví, es la gracia que me dejó unos talentos y unos recursos en mi vida? O sea, volvemos al tema, es Venus en Aries, es el nacimiento del yo soy. El yo soy nace del caos, como el caos que pudo surgir en el vientre materno, uniendo células y demás para generar un feto y después un niño y nacer, ¿sí? Pues de ese mismo caos en el que vivimos una serie de experiencias dolorosas, críticas, donde tuvimos accidentes, duelos, abusos, pasaron por encima de nosotros de mil formas. Ese es el caos en donde se forjó
una identidad humana, un yo soy. Y entonces el Venus ahora que viene y entra allí, y viene Neptuno ahí detrás, pues viene a decir cómo reconstruyo, cómo alquimizo todos estos procesos para no sé, para abolir mi esclavitud a la que estoy siendo presa día a día, repitiendo los mismos esquemas, terminando con este alcohólico y casándome de nuevo con otro alcohólico, terminando una relación laboral compleja y volviéndome a meter en otra similar e igualita. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva es traer conciencia. ¿Sí? Los signos como Aries, Leo o Sagitario son signos de fuego. Y el fuego, una vela, tú no prendes nunca una vela para dejarla en un lugar que no ves. Es más, cada vez que tú sales de tu casa dices, ¿y si apagué la vela? Porque si la dejas sin conciencia se puede volver un incendio. De la misma forma que Venus entrenar y hagas Star Point y todo eso, necesita de visibilidad, es decir, ¿cómo estoy actuando en mi vida? Sea, ¿cómo vuelvo consciente lo que estoy haciendo simplemente por omisión? ¿Cómo me doy cuenta que eso hace parte de un complejo de mi pasado? ¿Y cómo lo desactivo, si es el caso, viendo la gracia que me generó toda esa problemática que viví en el pasado? Por supuesto, entonces esta Venus Star Point es un gran regalo para el inicio de Neptuno entrando en Aries por primera vez en 160 años. Y esto, lo que orquesta el cielo, no sirve de nada si nosotros no le ponemos conciencia a nuestro andar, a nuestro día a día. La invitación con esa Venus Star Point y todo es a verme, a valorar mi presente y lo que estoy haciendo día a día por omisión y que a veces incluso hago por compulsión. Sí, además Venus justamente está en Aries, está en exilio, bueno, además de Tauro hace su domicilio en Libra, justamente porque Aries viene a romper con el equilibrio que propone Libra del punto medio. Es una acción cardinal desde ya, pero de desequilibrio, por eso este caos que hablabas, ¿no? De poder generar a través de un Big Bang nuevos inicios. Mira, un último tema y es que cuando se hace una luna nueva, pues se debe mirar cuál es su regente para entender la naturaleza de la luna nueva. ¿Sí? En el caso de Pisces, como siendo un signo mutable y además un signo tan inspirado y tan humano, por supuesto tiene doble regencia, una terrestre y una celeste. Una terrestre me refiero es a planeta a simple vista, ojo desnudo. Su regente es Júpiter desde la astrología antigua y antes de que se descubriera el planeta Neptuno. Neptuno se descubre a principios de 1900 o finales de 1800 también, y al descubrirse el regente de Pisces pasó a ser también Neptuno, pero es también no uno u otro, son los dos, ¿sí? Porque uno es Ujú. visible y el otro es invisible. Para ver a Neptuno necesitamos telescopios, incluso radiotelescopios, o sea, está muy lejos. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, hay un énfasis en esta luna nueva porque Júpiter se acaba de poner directo y empieza a trabajar, a hacer, digamos, su recta final en los últimos grados de Géminis. Entonces, todas las negociaciones que habían quedado entre el tintero, todas las asociaciones y la comunicación y el intercambio se ponen en evidencia y tienen tierra fértil para hacerse. Es como si un negocio que habíamos creído que se estaba ya perdido, de repente empieza a tomar nuevo rumbo. Y, y también las colaboraciones y las interacciones en este momento se vuelven pieza fundamental en procesos de aprendizaje y de expresión propia. Entonces, eh, ¿cómo es de importante reconocer que el regente de la luna está además en una cuadratura, es decir, se ven, y en esa cuadratura entre Pisces y Géminis, las cuadraturas son de acción, de dinamismo. Entonces, lo que está mostrando esta luna nueva es pongámonos las pilas, pongámonos en atención a socializar, intercambiar, negociar, generar nuevos mundos, estudiar, aplicar también los estudios, toda una movilización, ¿no? Así es. Pasamos a signo y hacemos primero el intervalo. Sí, 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 Rafa querido. Voy a poner acá, eh,
el cronómetro. Esto es muy evidente que Juan Carlos es de Virgo. Sí, Voy como a, dijimos en el otro video de la última vez, vamos a hacer bueno, un parate, ¿no? de 7 minutos, porque luego en la parte que sigue vamos a hacer, como hacemos siempre, el análisis signo a signo y bueno, también para que la gente pueda hacer sus cositas mientras. bien, entonces vamos a tomar un break. Los invito a tomarse un 7 minutitos. cafecito de 7 minutos y volvemos entonces para hablar de cómo impacta o cómo se expresa también para cada uno de los 12 signos del zodiaco esta luna nueva o a qué nos invita, a qué nos convoca. Ya nos vemos. Nos vemos.